¿Qué tal están? Bienvenidos. Filosofía de David Chalmers y Christine Kosgaard. En cuanto a la filosofía, David Chalmers hay que decir que trata cuestiones relacionadas con la consciencia, el dualismo, la realidad virtual y otras numerosas cuestiones. A modo de introducción, se puede decir que David Chalmers es una de las figuras más influyentes en la filosofía de la mente y de la consciencia en el mundo actual. Sus ideas han generado amplios debates en torno a la naturaleza de la mente, también sobre la posibilidad del dualismo y la hipótesis de la simulación. Su obra más influyente es La mente consciente, del año 1996, que introduce la distinción entre los problemas fáciles y el problema difícil de la consciencia, argumentando que los enfoques materialistas no logran explicar completamente la experiencia subjetiva. Además, también hay que decir que sus investigaciones sobre la relación entre la consciencia y la realidad virtual han abierto nuevos caminos, nuevas vías en la intersección entre filosofía, ciencia cognitiva o psicología y tecnología. En este vídeo trataré algunas cuestiones, las principales aportaciones de Chalmers a la filosofía de la mente y sus implicaciones también más amplias. En ese sentido, hay que señalar que el problema difícil de la consciencia lo es por diversos motivos, por diversas razones. Chalmers distingue entre los problemas fáciles y el problema difícil de la consciencia, y es entendible que así lo haga, ya que los problemas fáciles incluyen el estudio de procesos cognitivos como la atención, la memoria y la percepción. Se los considera fáciles, entre comillas, en el sentido de que pueden explicarse en términos computacionales o neurocientíficos. En cambio, el problema difícil de la conciencia, de la naturaleza de la conciencia, se refiere a la cuestión de por qué tenemos experiencias subjetivas. O dicho de otra forma, por qué un proceso físico en el cerebro genera la sensación de ver colores, sentir dolor o escuchar música. Y en ese aspecto hay que decir que Chalmers sostiene que la ciencia actual puede explicar cómo procesamos la información, pero no porque esa información se acompaña de experiencias que podemos denominar cualitativas, los qualia. Por ejemplo, un robot puede identificar el color rojo, pero no hay razón para suponer que sienta el rojo como lo hacemos nosotros. Además, también hay que considerar que este argumento lo lleva a rechazar el materialismo reduccionista y a proponer, en cambio, que la consciencia debe tratarse como un aspecto fundamental del universo, de tal manera que es algo similar a cómo concebimos la gravedad o la carga eléctrica en la física. En este orden de cosas, también hay que decir que está el argumento del zombi filosófico, y que consiste en lo siguiente. Chalmers utiliza el experimento mental del zombi filosófico para desafiar el materialismo. Un zombi filosófico es un ser idéntico a un humano en su comportamiento y también en su estructura cerebral, pero sin experiencia subjetiva. Desde una determinada perspectiva materialista, si dos entidades tienen la misma estructura física, deberían ser indistinguibles en términos de su mente. Sin embargo, Chalmers argumenta que podemos concebir un mundo donde existan estos zombies, lo que implica también que la consciencia no se reduce a procesos físicos exclusivamente. Por tanto, pues este argumento apoya el dualismo naturalista, según el cual la consciencia es una propiedad fundamental del universo, al igual que el espacio, por ejemplo, el tiempo o la energía. Por tanto, también se puede decir que este dualismo naturalista se puede relacionar con el panpsiquismo. Chalmers no es un dualista cartesiano, tradicional, al estilo clásico, que separa radicalmente mente y materia, sino que propone, en cambio, un dualismo naturalista, o lo que es lo mismo, la consciencia es una propiedad fundamental, pero aún sigue habiendo leyes naturales. Esto lo acerca, de alguna manera, al panpsiquismo, la idea de que la consciencia es una propiedad presente en algún grado en toda la materia. Desde esta perspectiva filosófica, pues se puede decir que el panpsiquismo ha sido criticado por parecer especulativo, pero Chalmers lo defiende
como una alternativa viable al reduccionismo materialista. Según él, la física ya ha postulado o planteado propiedades fundamentales no observables directamente, como por ejemplo la carga eléctrica, por lo que no hay razón para descartar la consciencia como una especie de propiedad fundamental. A mi juicio, esto no es así, porque yo creo que la consciencia es una propiedad del cerebro. Se puede también pensar la consciencia y la inteligencia artificial. Otro de los grandes debates en los que participa Chalmers es si una inteligencia artificial podría ser consciente. Para él, la respuesta depende del tipo de materialismo que se adopte. Por ejemplo, con un materialismo funcionalista que sostiene que cualquier sistema que realice los mismos procesos que computacionales, podríamos decir, que un cerebro humano, podría ser consciente. También está el materialismo físico, que afirma que solo los sistemas biológicos pueden ser realmente conscientes. Yo estoy más de acuerdo con este planteamiento. Chalmers es más cercano al funcionalismo y considera que una inteligencia artificial avanzada podría ser consciente si simplemente la misma organización causal que un cerebro humano es lo que desarrolla esa inteligencia artificial. Sin embargo, advierte que el problema difícil de la consciencia sigue sin resolverse, por lo que no podemos saber con certeza si una inteligencia artificial realmente sentiría algo o simplemente simularía la consciencia o simularía el sentimiento, la sensación o el sentir. En cuanto a la hipótesis de la realidad virtual y la simulación, pues también en su libro del año 2022, Reality Plus, Chalmers aborda la posibilidad de que vivamos en una simulación. Basándose en la hipótesis de Nick Bostrom, argumenta que si es posible crear, por ejemplo, simulaciones hiperrealistas en el futuro, es probable que haya muchas más simulaciones que realidades físicas. Si eso es posible y si eso es cierto, al final la probabilidad de que nosotros mismos estemos en una de esas simulaciones es considerablemente alta desde el planteamiento de Chalmers. Yo en este punto no estoy de acuerdo porque creo que se puede distinguir esto perfectamente. Sin embargo, Chalmers no cree que esto implique que la realidad carezca de significado. Defiende un realismo que podemos calificar de digital, según el cual una realidad simulada es tan real como una física, siempre que sea coherente y estable. Tampoco estoy de acuerdo con este planteamiento, me parece muy artificioso. En cualquier caso, diríamos que nos podemos preguntar si tiene sentido hablar de libre albedrío. En este sentido, ¿existen derechos en un mundo simulado, por ejemplo? Chalmers sugiere que sí, porque lo que importa no es tanto la ontología de la realidad, según él, sino nuestra experiencia dentro de ella. Me parece que tampoco es coherente con un análisis más detallado de lo que supone la consciencia. En cualquier caso, y a modo de conclusión, se puede afirmar que David Chalmers ha revolucionado la filosofía de la mente con su insistencia en que la consciencia es un problema aún sin resolver, en todos sus matices, habría que decir. Su distinción entre problemas fáciles y difíciles ha cambiado el enfoque de la investigación científica, esto es un hecho, mientras que su defensa del dualismo naturalista y el panpsiquismo ha reabierto debates sobre la naturaleza fundamental de nuestra mente y también de la consciencia. Además, también hay que indicar que su trabajo sobre inteligencia artificial y realidad virtual muestra también cómo la filosofía puede responder a los interrogantes y a los desafíos del mundo tecnológico, aunque sus teorías siguen siendo discutidas, debatidas y también a veces rechazadas y otras veces consideradas como válidas. Su impacto en la filosofía y la ciencia cognitiva es absolutamente innegable. Una gran pregunta sigue abierta. ¿Descubriremos algún día la verdadera naturaleza de la consciencia o seguirá siendo el gran misterio de la filosofía y la ciencia? Yo creo que sí se descubrirá y de hecho ya hay avances científicos a nivel de la biología en que ya se está sabiendo cómo es la consciencia y por qué se produce. En cualquier caso, esto requiere todavía unos años más para que se descubran todos los aspectos de por qué se produce la consciencia y qué es realmente la consciencia. A partir de ahora desarrollaré unos análisis sobre la filosofía de Christine Korsgaard, que en realidad desarrolla un constructivismo kantiano, y también analizaré su filosofía moral. A modo de introducción, decir que Christina Korsgaard
es una de las filósofas norteamericanas más influyentes en la ética contemporánea, especialmente en la tradición kantiana. Su obra se centra en la naturaleza de la normatividad, la identidad personal y también el papel de la razón en la moralidad. Korsgaard argumenta que la normatividad moral surge de la autonomía y de la autoconstitución del yo y desarrolla un enfoque constructivista kantiano en el que los principios morales no son simples verdades objetivas, sino que dependen de nuestra capacidad racional para darnos leyes a nosotros mismos. Además, también desde su planteamiento, pues ella analiza otras muchas cuestiones, tanto éticas como metafísicas, etc. Por lo tanto, hay que considerar que analiza las ideas kantianas, también tiene en cuenta la identidad, los derechos de los animales y otras muchas cuestiones. La filosofía de esta pensadora, de Christine Korsgaard, podemos decir que es un constructivismo kantiano. Y nos podemos preguntar, ¿qué es el constructivismo en su filosofía, en la filosofía de Korsgaard? Pues es realmente una teoría metaética que sostiene que los principios morales no son descubiertos como hechos objetivos del mundo, sino que son construidos a través de la razón. Korsgaard se inspira en Kant para argumentar que los principios morales no existen. Y también hay que decir que independientemente de los agentes racionales, sino que surgen de nuestra capacidad para reflexionar y darnos razones para actuar. En contraste con el realismo moral, que afirma o sostiene que los valores morales existen independientemente de la mente humana, y del subjetivismo, que también sostiene que los valores dependen de la preferencia individual de cada sujeto. El constructivismo kantiano de Korsgaard propone, en realidad, que la moralidad es el resultado de un proceso racional, de autolegislación. En ese sentido, parece que es una prolongación de los planteamientos kantianos. En cuanto a la fuente de la normatividad, esta propia filósofa, en el año 1996, Korsgaard explora la pregunta fundamental de por qué debemos actuar moralmente y examina fundamentalmente 4 respuestas tradicionales. Por ejemplo, la primera es el voluntarismo. La moralidad proviene de la voluntad de Dios o de la autoridad. En segundo lugar está el realismo moral. Los valores existen, valores éticos o morales, objetivamente en el mundo. La tercera posición o planteamiento es el naturalismo. La moralidad se basa en la naturaleza humana o la evolución. Y en cuarto lugar, se puede hablar del kantianismo. La moralidad surge de nuestra racionalidad y de nuestra autonomía a la hora de tomar decisiones. Korsgaard defiende la cuarta opción. La moralidad es normativamente, se puede decir, vinculante, porque está enraizada en nuestra propia identidad como agentes racionales. Cuando actuamos, lo hacemos basándonos en razones, y para que estas razones sean válidas, deben ser universalizables, lo que decía Kant. Aquí es donde entra en juego el imperativo categórico de Kant. Debemos actuar solo según aquellas máximas que puedan convertirse en leyes universalizables, en leyes universales, que sean válidas para todos. En relación con la identidad y la autoconstitución del yo, desde la perspectiva filosófica de Korsgaard, podemos hablar de una identidad práctica. Y en este sentido, en una especie de constitución del yo mismo, realmente Korsgaard introduce el concepto de identidad práctica, que describe las maneras en que nos vamos a ver nosotros mismos y darnos sentido a nuestra existencia. Ejemplos de identidades prácticas incluyen ser un ciudadano, ser un amigo, un profesional o un ser humano, por ejemplo. Además, por supuesto, la moralidad, argumenta Korsgaard, se deriva de la identidad práctica más fundamental de todas, ser un agente racional. Y para actuar de manera coherente y significativa, debemos adoptar principios que reflejen nuestra identidad como agentes racionales, lo que nos lleva también a la moralidad kantiana. En consecuencia, como se puede ver, podemos decir que hay una autoconstitución
diríamos, de la actitud ética o del comportamiento ético, y Kosgar sostiene que la agencia requiere un proceso de autoformación. Para ser un agente racional no basta con reaccionar automáticamente a los estímulos externos, debemos darnos a nosotros mismos principios que realmente guíen nuestra acción. Este proceso de autoconstrucción o autoformación moral, podríamos decir, implica, en primer lugar, la coherencia en la acción. Para actuar debemos seguir principios que tengan sentido dentro de nuestro marco racional. En segundo lugar está el proceso de la universalización. Solo podemos considerar principios válidos o principios que sean válidos si estamos dispuestos a aplicarlos de forma universal. Y también hay que considerar que si una persona actúa de manera arbitraria o contradictoria, no está realmente ejerciendo su capacidad racional, diríamos, su razón, sino que está fragmentada su razón en múltiples impulsos que la desintegran como una agencia racional. En definitiva, no es un agente racional si sigue los impulsos. También ella analiza el kantianismo y los derechos de los animales, o el kantismo y los derechos de los animales, ya que también hay que decir que la teoría moral kantiana tradicionalmente se ha centrado especialmente en los seres racionales humanos y autónomos, dejando de lado a los animales. Kant sostenía que solo los seres racionales tienen valor intrínseco, dignidad, mientras que los animales, según él, solo tienen valor instrumental. Y esto pues, ha sido discutido y cuestionado por otros filósofos posteriores. Kosgar también critica esta interpretación kantiana y argumenta que los animales también son agentes racionales, aunque no racionales en el mismo grado y nivel que los humanos. Y en alguna de sus obras pues, también desarrolla un enfoque kantiano que otorga consideraciones morales a los animales, hasta un cierto nivel, hasta un cierto grado. En cuanto a la identidad práctica de los animales, desde la perspectiva de esta filósofa, pues se sostiene que los animales, aunque no sean racionales en el mismo sentido que los humanos, todavía poseen una identidad práctica basada en su naturaleza biológica y sus intereses. Un perro, por ejemplo, desde la perspectiva de Kosgar, pues podemos decir que tiene una identidad práctica como un ser que busca comida, refugio, compañía y seguridad. Dado que los humanos también somos animales, aunque seamos animales racionales en un sentido más pleno, tenemos razones normativas para respetar a los animales como compañeros en la existencia, en lugar de tratarlos simplemente como recursos de todo tipo. En cuanto a las implicaciones que todo esto supone, implicaciones filosóficas, se puede decir que es suficiente el constructivismo kantiano en relación con los animales. Pues parece que no. Algunos filósofos han cuestionado si el constructivismo kantiano realmente puede explicar la normatividad moral también. Y hay críticos como Derek Parfit que argumentan que el realismo moral proporciona una base más sólida para la moralidad, mientras que otros sostienen que el constructivismo de Kosgar es demasiado dependiente, se podría decir, de la racionalidad humana y no deja espacio para verdades morales objetivas. En cualquier caso, independientemente de estas críticas, se puede preguntar, ¿es universal el kantismo o el kantianismo? Otro punto de debate es si la moral kantiana de Kosgar, desarrollada a su manera, es realmente universalizable, algo que sería discutible. Algunas culturas pueden no compartir la concepción occidental de la agencia racional, lo que plantea también preguntas sobre si la ética kantiana puede aplicarse a todas las sociedades actuales. Por tanto, podemos decir que la aplicación de esta ética pues está sujeta a numerosas cuestiones. En cualquier caso, las ideas de Kosgar tienen implicaciones significativas para temas como la ética empresarial, la bioética y la ética medioambiental. Su énfasis en la autoconstitución, autoformación y la identidad práctica sugiere que las personas y las organizaciones deben actuar de manera, podemos decir, coherente con sus principios, y eso realmente es algo entendible y lógico, lo que puede influir en cómo se abordan cuestiones, por ejemplo, relativas a la justicia social, derechos humanos y sostenibilidad. A modo de conclusión, se puede decir que pues Christine Kosgar ha transformado la ética kantiana al desarrollar
un enfoque que podemos denominar constructivista y que enfatiza la capacidad racional y la autoconstitución en el ámbito moral. Su trabajo, además, ha revitalizado el debate sobre la normatividad moral y ha extendido la ética kantiana a nuevas áreas como, por ejemplo, los derechos de los animales, algo que hasta ahora no había sucedido. Su filosofía sugiere, además, que la moralidad no es una colección de reglas externas impuestas sobre nosotros, sino un reflejo de nuestra naturaleza como personas racionales, como agentes racionales que buscan la coherencia y la integridad en sus acciones. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Hasta pronto.